Ecos de la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Buenas tardes. Como todos los jueves, con mucho gusto les damos la bienvenida a todos los que nos ven y escuchan en donde se encuentren. Como les decía, es jueves de programa de Ecos de la 4T. Estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó usted bien, desde la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco. Convencidos de que si alguien tiene algo que decir o algo que hablar, ahora este es el momento. Los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a tener un muy buen programa y en un momento ya comenzamos. Bien, estamos de regreso y gracias por seguir acompañándonos. En primerísimo lugar, permítanme decirles que Ecos de la 4T crece. Se integran al proyecto dos nuevos compañeros, Andrea con su sección Andrea te lo explica, así como el maestro Alfonso Sánchez Contreras en el área de colaboraciones semanales. Y el día de hoy, como ya es costumbre todos los jueves, les hemos preparado mucha información que esperamos sea de su interés y que resulte de su agrado. En esta ocasión tenemos un programa con invitados muy distinguidos. Miren, vamos a tener el artículo de opinión de la semana con su servidor. Tendremos en el estudio la presencia muy agradable de Daniela Acosta Larrañaga como nuestra invitada, abordando el tema de la mujer en la transformación de nuestro país. También vamos a contar en el estudio con la presencia del maestro Alejandro Galván Esparza, quien es ya miembro del equipo de Ecos de la 4T, y con su colaboración semanal. Con él nos hablará de los avances y alcances del programa piloto de afiliación al IMSS de las trabajadoras del hogar. Y finalmente, nuestra caricatura de la semana en la sección del Rincón de Júpiter, quien con su cartón nos dará una visión clara sobre el punto de cuál es la situación de la mujer como parte de la transformación de nuestro país. Así de que lo invitamos que se quede con nosotros, por favor. Hola, ¿qué tal? Te sorprendiste de verme de espaldas, ¿verdad? No te preocupes, en realidad era solo una muestra simbólica de qué pasaría si nosotras las mujeres le diéramos la espalda a este momento histórico que representa la cuarta transformación. Es por eso que me gustaría contarte la importancia del papel de la mujer, no solo en la sociedad, sino también en el desarrollo histórico, político y democrático de nuestro país. Y cómo es que a través de los procesos de cambio nacional se ha buscado que este proyecto de nación considere en todas sus partes el principio de la equidad de género. La patria con justicia y democracia a la que aspiramos debe respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres con políticas públicas incluyentes que aseguren la equidad efectiva entre mujeres y hombres. Y para explicarte mejor tendremos que hacer un poquito de historia, así que sígueme en el próximo video. En esta ocasión, en el artículo de opinión, les preparé para ustedes el siguiente artículo que lo he titulado La mujer en la transformación del país. En el México presente es indudable la importancia que ha venido jugando la mujer y su destacada participación en la transformación actual. Su presencia perseverante en la sociedad mexicana la ha colocado en un sitio articulador de la fortaleza familiar y del tejido social. Para nadie es un secreto que siendo madre hay un fuerte arraigo en la adoración que se le tiene en ese papel, a grado tal de que ante una mentada de madre se pueden despertar las más airadas reacciones habidas y por haber. Es decir, el mexicano puede soportar muchas cosas, sin embargo, una mentada de madre no tan fácil se deja de lado. Pero este aspecto, a más de ser anecdotario, en mi opinión sirve para reflejar la articulación de la fortaleza familiar, ya que en la familia mexicana, no obstante el respeto a la figura paterna, en realidad el punto de encuentro gira en torno a la madre.
Y es que no se debe de perder de vista que es a la mujer, en su situación de madre, que por su tenacidad ha logrado hacer posible a muchos de sus hijos e hijas personas de bien y que han logrado desarrollarse en diferentes ámbitos de la vida, siendo el caso que existe el hecho de que muchos de nosotros le debemos a nuestra madre que nos hubiéramos formado como profesionistas, solo por mencionar un ejemplo. Lo mismo que cuando por cualquier circunstancia se da la ausencia de la figura paterna, ella se asume como la luchadora incansable para sacar a flote a su familia. En cuanto al hecho de ser pieza importante para mantener cohesionado el tejido social, basta ver sus grandes contribuciones en el seno familiar y en la sociedad con su participación en las actividades sociales, políticas y económicas. Desde luego que no ha sido nada fácil abrirse camino, y más en una sociedad machista como la mexicana, pero no cabe duda que ha sabido estar también a la altura de las circunstancias cuando ha sido necesaria su presencia. No está por demás tener presente que en las grandes transformaciones que ha vivido nuestro país se han puesto al frente y al lado de esos otros grandes hombres que les tocó participar en esas grandes gestas, como fue en el caso de la independencia, la reforma, la revolución y ahora en esta nueva era de la transformación. Eso les ha valido conquistar, porque no fue una dación graciosa del Estado, sus derechos políticos, sociales y económicos. Son muchos los rubros en los que actualmente tienen el reconocimiento de sus derechos. En el trabajo, la igualdad de oportunidades y salariales. En lo político, su derecho a participar para la elección de cargos de elección popular con goce de la paridad de género. En la salvaguarda y garantía progresiva de sus derechos humanos, solo por mencionar algunos. En esta nueva era de transformación, su participación ha estado en primerísimo lugar, como lo es el hecho de que han acompañado el movimiento que hizo posible que llegara el gobierno federal a la presidencia de la República, su principal impulsor, y ese hecho también ha quedado de manifiesto si se tiene en cuenta que la mitad de los encargos del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador son ocupados por mujeres. Lo más importante es que hoy, en este México de nosotros, vemos la presencia fuerte de la mujer, a saber, ya desempeñando el cargo de gobernadoras. Van a ser ya 9 estados del país gobernados por mujeres, bien como diputadas federales, senadoras, diputadas en los congresos locales, de presidentas municipales, en las universidades como docentes, investigadoras, como autoridades, como estudiantes, en altos cargos del gobierno como la gobernadora del Banco de México, en las grandes empresas desempeñándose como dueñas o bien ocupando altos cargos de dirección y administración, en los deportes sacando la frente, en las Fuerzas Armadas dando lo mejor de sí para el país, en las artes, en la cultura, ejerciendo su profesión, en las fábricas como trabajadoras, en los mercados, en los tianguis y así en una larga lista. Ahora bien, lamentablemente, y hay que señalarlo, muchos de esos derechos no han dejado de ser más que buenas intenciones, mientras que otros simplemente se les niegan o no se les respeta. Es tristísimo día con día darnos cuenta de la situación tan compleja en la que viven las mujeres, tanto en su situación de pobreza por falta de recursos económicos, como por las cuestiones de violencia e inseguridad, en donde no nada más su integridad física se ve ultrajada, sino que su propia vida se ve amenazada. Y lo más grave es cuando se da la pérdida de la vida. Esta situación se tiene que revertir de manera urgente. El Estado tiene que saldar la deuda social que tiene para con las mujeres. Corresponde, pues, al Estado como a la sociedad en su conjunto, crear las condiciones para que la mujer tenga las garantías y la certeza de que pueda hacer realidad el ejercicio de sus derechos y más aún su eficacia, que se sientan seguras y protegidas, que se sientan vivas y libres. Ese sin duda es un gran reto y llevará una labor titánica,
pero bien vale la pena por ellas y por todos. Espera, no te me adelantes. Primero tengo que contarte cómo ha sido a través de la historia el papel de la mujer. Cuando el 17 de octubre de 1953 se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votada a cargos de elección popular en México, se había llevado a cabo un largo proceso que inició hacia fines del siglo XIX. Entre 1884 y 1887, la revista Violetas de la Náhuac demanda el derecho al sufragio femenino. Durante esa lucha, las mujeres participaron activamente en diversos momentos históricos donde resaltó su presencia social y política. En 1910, el club femenil antirreeleccionista Las Hijas de Cuauhtémoc se unen a Madero en su movimiento hacia la presidencia y poco después se realiza el primer congreso feminista, uno de cuyos acuerdos más importantes fue demandar el voto ciudadano a las mujeres, exigencia que en su momento no resultó efectiva. Como ves, la participación feminista siempre ha sido activa y a pesar de eso, el camino todavía era largo. Así que sigamos adelante. Gracias, estamos de regreso. Estoy hoy muy contento porque me complace que en los programas que ya hasta el momento hemos elaborado, por primera ocasión nos acompaña una invitada, una mujer, para tratar con Daniela. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy bien, ¿y usted? También. Qué bueno. Muy feliz de estar aquí. Sí, también me da, comparto esa felicidad, Dani. Miren, Daniela es estudiante de la licenciatura en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y le hicimos esta invitación para abordar el tema de la transformación de la mujer en el país y pues gracias por aceptarlo y entremos en materia. Dani, ¿qué te parece si nos das un panorama de cuál es la situación actual en que la mujer vive este momento en el país, por favor? Claro que sí. Bueno, lo que yo considero que es primordial recordar es que estamos en una constante lucha social, considero yo, de parte del grupo que pues es el grupo de las mujeres, que es un grupo históricamente vulnerable realmente por todo lo que hemos conocido a través pues de historia de México, historia mundial. O sea, sabemos que es un grupo en el que nos hemos encontrado siempre menos privilegiadas en muchos aspectos, ya sea laborales, sociales, de muchas formas, y lo hemos visto reflejado por todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que es importante igual recordar que ahorita 2022 estamos fomentando mucho más la lucha, o sea, cada año se fomenta mucho más la lucha que es el feminismo, o sea, el movimiento feminista, para reivindicar esos espacios que pues realmente le pertenecen pues a la población también femenina, siendo pues que todos somos parte de este mundo, de este ente social. O sea, realmente no hay por qué seguir formulando esas exclusiones de género si estamos hablando de que somos personas todos y merecemos los mismos derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un gran avance, sí, definitivamente. Esta última década yo pienso que se ha visto de una manera muy fuerte, muy potente, pero queda muchísimo, muchísimo por hacer. Y yo creo que la parte más importante donde hay que cambiarlo es en la parte cultural y educacional. Todos estos problemas que surgen para la mujer se originan definitivamente de esta parte de la educación que se nos ha dado desde muy chicos, o sea, y desde generaciones antes. Yo creo que toda la violencia, toda esta parte de exclusión hacia los trabajos, hacia lo que realmente pues, nos pertenece también por el hecho de ser, o sea, seres humanos como los hombres. Yo creo que todo esto se origina desde una perspectiva un poco abstracta, que es la educación, y que es muy potente, aunque sea abstracta. Es una parte que nos ha afectado mucho a los mexicanos y al mundo en general. Pero en México es agradable ver cómo es que las cosas sí han cambiado en cuanto a lo que usted platicaba hace rato con su artículo, en que pues ya hay más espacios tomados por las mujeres, definitivamente sí, pero está todavía esa cuestión social y cultural que yo creo que jamás habría que olvidar, y hay que seguir fomentando esa parte de la educación. Antes de pasar a que nos platiques, en tu opinión, cuáles han sido los derechos más importantes que consideras se han reconocido a la mujer, rescato la cuestión que refieres
al hecho cultural. En particular, ¿es parte de la cultura mexicana el machismo? ¿Y de qué manera consideras si este fenómeno cultural, por mencionarlo de alguna forma, ha sido factor para que se detengan o obstruyan los cambios en el reconocimiento de derechos y desarrollo de la mujer? Daniela. Sí, yo considero que definitivamente el machismo está muy arraigado a lo que es nuestra cultura mexicana. Es algo que lo podemos ver desde hace muchísimas generaciones. Está también hasta plasmado en lo que es, como ya habíamos mencionado, la historia de México, de cómo es que la participación siempre se ha dirigido hacia los hombres y realmente se ha como excluido en sí del contexto. Totalmente se ha excluido a las mujeres en lo que ha sido su lucha. Yo sé que ya ahorita estamos como mencionando ya mujeres que han participado, pero siempre ha sido una cuestión puramente del género masculino. Siento yo que la política, por ejemplo, siempre se ha convertido en solamente lugar para hombres o un club de caballeros y ha excluido muchísimo lo que es la realidad de la mujer, que pues claramente, aunque tengamos igualdad en derechos y debemos de tenerla por ser seres humanos, claro que hay diferencias en cuanto a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, hablemos ya con cuestión de una mujer embarazada y cómo es que en el trabajo eso le afecta, también pues la parte de la paternidad, o sea, todo esto que el machismo ha generado que tanto hombres como mujeres se crean la historia de que uno vale más, uno vale menos, o uno es inferior o el otro es superior. Creo yo que pues es de las dos partes, de los hombres y las mujeres, esto ocurre en ambas mentalidades, ¿no? Y definitivamente sí, o sea, el machismo viene siendo ya algo que a nosotros desde muy jóvenes y desde chicos, desde niños, se nos viene planteando a través pues de lo que es la televisión, planteando a través de la familia, de las ideologías que se comparten desde hace mucho tiempo, y hay que ir deconstruyendo eso y erradicando completamente esos pensamientos, que no es fácil, pero se tiene que hacer. ¿Es generacional? ¿Consideras que es generacional? Sí, la verdad es sí, yo pienso que ahora se ve un poco más conciencia con esto de los medios, con esto de compartir mucho lo que pasa alrededor del mundo. Creo que ha habido una conciencia más grande en estas generaciones, pero claro que no se excluye completamente lo que son las otras generaciones. Sí ha habido también, o sea, como lo es el gobierno actual, que como usted mencionaba, que ahora hay lugares para las mujeres, claro que se ha visto un poco más de información y un poco más de conciencia alrededor de las generaciones, pero sí creo que va como algo muy arraigado a lo que tenemos del pasado y las creencias que se fundaron, y que a través de, pues tal vez sería ignorancia, no sé a qué se le deba realmente, pero yo pensaría que se puede dirigir a eso, dado a que pues la educación siempre ha sido nuestro segundo plano en México y no le damos esa importancia como debería de ser, ¿no? Ahora, sí, no deja de llamarme la atención, Dani, ese aspecto del machismo, pero lo que yo comentaba, en mi opinión, de el papel que juega la mamá en la familia, aquí en la sociedad mexicana. Sí, ¿qué opinión tú tienes del papel de la madre en la sociedad de nuestro país y cómo contribuye también sí, yo creo que a la transformación? Ese punto que usted mencionaba yo creo que es bastante verídico, y creo que muchos mexicanos lo pueden confirmar. No es un dato al aire o como una opinión al aire. Creo yo que sí hay muchísima influencia en lo que es la parte materna hacia nuestras personas cuando estamos tratando de salir adelante, cuando estamos intentando ser mejores personas. Creo que la madre siempre ha sido la figura que se interesa de manera incondicional, y a veces eso puede hasta llegar a ser negativo porque pues también es una persona, es una mujer, no solamente es madre, pero también ella pues, se ha dado que históricamente de esa manera su vida o hacia los hijos, o que simplemente pues siempre los apoya a través de todas las cosas, ¿no? Y se le ha enseñado que ella es la que se tiene que mantener ahí, aunque pues como le digo es como un contrapunto muy extraño. Yo pienso que sí es cierto y que ha hecho un efecto grandioso en las personas que han salido adelante. Las madres han tenido una influencia grandísima, pero también está ese lado que le comento, ¿no? El ser madre también implica en México el dar toda tu vida entera y pues olvidarte que eres una mujer y que eres una persona. Eso yo lo he visto también por ahí. Un lado un poco negativo. Así es, sí. O sea, el hecho de que se crea que pues la madre es de esa manera, pues sí lo es, pero también ha sido a base de enseñanzas en México, creo yo. Muy bien, Dani. Y con respecto a los derechos que han ido conquistando
¿cuáles tú enumerarías como de mayor importancia, de mayor trascendencia? Pues creo yo que, como ya mencionamos primero, ¿no? El derecho a la participación política, creo yo que eso ha sido impresionante, la verdad, o sea, y que digo impresionante porque pues sí se tardó un rato, de hecho hasta 1953 me parece que fue hasta el momento en el que las mujeres pudieron empezar a votar en México. Sí se tardó bastante y creo que pues pudo haber habido un impacto antes que eso y poder hacer una fórmula un poco más estable en la política. Pero eso a mí me parece que es elemental, o sea, que las mujeres tomen parte de las decisiones de este país. Digo, ¿cómo no hacerlo si somos parte del país, no? O sea, creo que es un poco ilógico el que nada más decidan una parte, entonces yo creo que esa es bastante importante, que si les estén dando espacio. Entonces el derecho político. Sí, el derecho político definitivamente. Ahí nacen muchas ideas, nacen muchos movimientos, y a través de ahí también pues la cuestión legal, ¿no? O sea, que donde se puede llegar para poder hacer reformas, para poder hacer cambios ya más materiales que pueden ayudar a este movimiento. Muy bien, permíteme por favor, Dani, y también usted que nos ve, ir a una pausa. Regresamos. El 13 de enero de 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, en el que uno de los principales acuerdos a los que se llegó fue demandar que se otorgara el voto a las mujeres. Sin embargo, durante el Constituyente Permanente en 1917 se reconoció la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, al expresar que a trabajo igual corresponde salario igual sin distinción de sexos. En 1923, al realizarse el primer Congreso Nacional Feminista auspiciado por la Liga Panamericana de Mujeres, se levantó la voz para que la mujer pudiera obtener el derecho a ser elegida a cargos administrativos, así como para que se promulgara un decreto de igualdad política y de representación parlamentaria para el sector social. Como se darán cuenta, el reconocimiento y derechos de la mujer se ha contemplado en la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces? Bueno, pues sigamos al próximo video que Andrea te lo explica. Ya estamos de regreso, continuando aquí con este deleite con nuestra invitada Daniela. Estábamos, Dani, en la conquista de los derechos. ¿Cuáles eran los que tú considerabas más trascendentales? Me decías que el derecho político. Así es. ¿Qué otros más nos puedes enumerar, por favor? Pues yo creo que el derecho a la educación, básico nombrarlo, ¿no? Realmente que pues ahora vemos cómo es usted me podrá apoyar completamente en esa cuestión de cómo antes las cosas eran en una universidad pública, por ejemplo, de cómo pues habían 3 mujeres máximo, o sea, realmente tomando un lugar en un espacio así como de ciencias sociales o ya sea de ciencias exactas, o sea, simplemente las cosas antes eran muy distintas, hace ya pues algunas décadas, y en este entonces vemos que realmente está, o sea, equilibrado lo que es la cuestión de por parte de los hombres y las mujeres que hay estudiando en estas carreras, que son muy importantes para que pues también nosotras lleguemos a ser esas profesionistas que pues puedan hacer los cambios desde arriba, ¿no? Y desde el lugar donde importa hacerlos, como podría ser, como ya le mencionaba, en cuestión política, o sea, en todo esto que nosotros podemos aportar para poder hacer un cambio bastante fructífero para, pues ya, para nosotras y para la sociedad en general, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo la cuestión de la educación, sobre todo en la educación superior, al menos la experiencia que yo tengo a partir de los 22 años que ya llevo impartiendo clases, me ha tocado vivir esa experiencia de que siempre me tocan mitad hombres y mitad mujeres, y pues a mí me parece muy interesante, muy importante que ya en las aulas se encuentren preparándose profesionistas, mujeres. Sí, muy de acuerdo. ¿Algún otro derecho? Pues yo creo que esto le falta todavía reforzarse mucho, pero ese derecho a la protección que hemos tratado de conseguir a través de las leyes, vaya, o sea, realmente como es esta nueva tipificación de feminicidio, que ya tiene un rato, pero pues apenas es en este siglo, que pues realmente sí vela por apuntar más allá de lo que aparentemente pasaba en México, que pues simplemente se denominaban como homicidios hacia las mujeres, pero ya tienen una especialización más allá y más pues más específica a lo que realmente ocurre en México. Es una verdad que se ha nombrado el hecho de que exista ese derecho a la protección que nos ha hecho pues ya voltear a ver ahora sí a la realidad que existe en México a través de esta violencia de género, ¿no? Yo creo que eso es uno muy importante también.
en cuestión de que pues ya no estamos invisibilizando lo que pasa en este país, que ya estamos tomando en cuenta de que a través de todos estas muertes, asesinatos más bien, no muertes, pues hay un trasfondo muy grande y incluye a todo un país, ¿no? Y a su cultura. Sí, muy, muy gravísimo, es muy fuerte esa situación, Daniela. Sí, así es. Hablemos de una situación, tema espinosillo. Ok. La cuestión de la religión, independientemente de la que sea, ¿tú consideras que ha sido un obstáculo para el desarrollo de los derechos de la mujer? ¿Ha influido en algún sentido? Yo creo que en México, siendo un país de mucha idiosincrasia, ideologías muy marcadas desde hace muchísimo tiempo, ya sea pues en este caso la religión católica, pero pues no es solamente hablar de esa, ¿no? Hablar de todas las que existen en general, pero siendo un país con eso muy arraigado a su historia y a su cultura, creo yo que se ha tergiversado, pero en cuanto a lo que es otra creencia distinta, a que simplemente, no sé, yo personalmente siempre he creído que la religión en distintas partes del mundo se ha tergiversado muchísimo, y es porque cada quien pues lo ve como de la manera en la que quiera verlo y pues le da sentido a su vida, pero creo que eso ha influido muchísimo en lo que es de, oye, eres mujer y no puedes tener esta cantidad de novios o de parejas porque pues tienes que ser devota a tu marido, o sea, como que estas cosas que sí ha influido muchísimo, pero yo creo que va desde el otro lado, o sea, no es la religión la que lo está imponiendo ahí, siento yo que es más bien el machismo que ya existe imponiéndolo a la religión en México. Más bien yo creo que es para ese lado, ¿no? No sé si es que me doy a entender con eso. Bueno, ahí le paramos. A la cuestión del clasismo, la cuestión de racismo aquí en nuestra sociedad, yo soy de los que sostienen que sí se vive un racismo y un clasismo sí, muy claro. importante. En el caso de ustedes, las mujeres, ¿tú sí visualizas esto? ¿Lo vives? ¿Lo enfrentas? Claro, bueno, de mi parte creo que no es así, ya que yo siento que yo me encuentro en una posición muy privilegiada comparando en otras comunidades cómo es que las mujeres viven y cómo es que se les ha impuesto una forma de vida. Pero, de hecho, ahorita lo mencionábamos, ¿no? La participación política. Yo creo que no podemos hablar de la participación política tampoco si no vemos desde el origen los derechos más básicos, ¿no? Y muchas de estas comunidades o lugares que son excluidos de la sociedad en sí, pues que forman parte pues, de estas ideas clasistas o hasta racistas, creo yo que es importante hablar de ello primero que nada. O sea, hablar de esos derechos básicos que a las mujeres se les está privando y de cómo se han convertido en parte de una cultura también mucho más misógina en la que pues puede haber creencias mucho más fuertes de esos lados en donde pues no hay mucha información o no puede haber mucha conciencia social de ese tipo, dado que pues no se puede recurrir a muchos medios o a mucha información que pues se pueda distribuir en internet, ya sea, ¿no? O tener el privilegio de contar con alguna fuente de información de ese tipo. Creo yo que sí es muy importante hablar primero de esas personas que tienen mucho menos privilegio que uno. O sea, es muy interesante eso, que dentro del feminismo todavía hay muchas cosas que se tienen que hablar y que se tienen que separar, de cómo es que una tiene más privilegios por el hecho de poder ir a la escuela, por el hecho de poder vivir una vida relativamente libre en la que pues puedes trabajar, puedes hacer varias cosas, pero tomar en cuenta que existen otros grupos más vulnerables dentro de las mismas mujeres que necesitan esa reivindicación de derechos, ¿no? Y son derechos muy básicos que se les han privado por mucho tiempo, y es por esta cuestión clasista, racista y lo que ya conocemos en México, ¿no? Que son bastantes problemas de ese tipo. Sin dejar de lado la importancia del movimiento feminista, a lo mejor también hay otro término que a mí me gusta mucho también destacar, que es el humanismo. ¿Crees que pueda sin ningún problema conciliarse el feminismo con el humanismo o necesariamente es eso? Es que son excluyentes? Yo pienso que definitivamente hay bases, ¿no? de donde los dos pueden estar sentados, pero creo que como cada ideología que hemos visto a través de nuestra historia filosófica, de nuestra historia en cuestión de sociología, yo creo que es importante ver que cada una tiene su origen distinto y que tienen ciertos objetivos
de manera pues ya sea que la cuestión del feminismo pues hay muchas intersecciones, ¿no? Como le mencionaba, por estas mujeres que viven con menos privilegios, pues es ver por esas cuestiones en específico y especializándonos en ello y en qué les falta a estas mujeres y por qué están en esa posición históricamente. Y ya el humanismo creo yo que va hacia muchos lados y todavía es mucho más amplio, pero el feminismo tiene que existir, yo creo, a la par, pero debe existir también. O sea, no podemos hablar solamente de humanismo porque estamos tratando de, como le digo, una historia por detrás y un contexto que necesita ser escuchado y traído aquí a la actualidad. Ok. Dani, y déjame regresarme al derecho político, a los derechos políticos. ¿Crees que nuestro país ya esté preparado y también ya tengamos a una mujer preparada para que pueda llegar a ocupar el cargo más importante de presidente, de presidenta del país? Yo creo que en sí, por una parte, lo que menciona, lo voy a dividir en dos. Que si el país está preparado, eso sí, no sabría decirle si está preparado. Pero por lo mismo de que seguimos viviendo con pensamientos muy misóginos que nos llevan a pensar que pues eso no puede ser posible y que el cargo lo debe tomar un hombre. Y todavía esto no solo lo piensan los hombres, también lo piensan las mujeres. O sea, es una cosa de una sociedad mexicana entera que todavía se cree que no hay posibilidad de ello. De hecho, hace poco estaba viendo un video donde le preguntaban a una señora lo mismo, le preguntaban que si ella pensaba que podía llegar una mujer a la presidencia. Ella dijo que no, que porque en un ataque emocional le podía llegar a iniciar una guerra, y le pregunta al señor, ¿y no crees que todas las guerras anteriores, entonces no, o sea, por quién fue iniciada pues la guerra, todas las guerras que han existido en la historia del mundo, ¿no? Y ella se queda callada y dices, bueno, ahí está una cuestión que creo yo que es puramente ideológica, que no tiene realmente una base en sí, porque como vemos en ese ejemplo, ¿no? Que pues solamente los hombres pueden llegar a esos puestos. Pero yo pienso que definitivamente por el otro lado, partiendo, como le digo, partiendo en dos en lo que usted mencionaba, por otro lado yo creo que las mujeres siempre han sido aptas y capaces para llegar a ese lugar. Y lo hemos visto también, como le decía, apenas estamos nombrando ahora sí a las mujeres que han participado en la historia de México, pero ya nos hemos dado cuenta de lo importantes que fueron para ese entonces y también en el mundo, en toda la historia. Siempre han sido capaces, solo que falta creer, que todos creamos que así puede ser. Muy bien, Dani. Desde luego pues que se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Queda abierta, por favor, una invitación de nueva cuenta para terminar, ¿no? Redondear. Sí, claro que sí. Este tema, muy interesante todo lo que nos has expuesto. A mí la verdad que se me hace muy enriquecedor y alentador ver a mujeres como tú. Y bueno, próximamente espero que llegues a terminar tu carrera y titularte de abogada en la División de Estudios Jurídicos de nuestra Universidad de Guadalajara. Y pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Qué bueno compartir esto y compartir opiniones, ideas para poder aprender más, ¿no? Dejamos abierta y te esperamos. Claro que sí, aquí voy a estar próximamente. Vamos a un corte y regresamos. Ahora sí que te gané, así que te sigo contando. El 13 de julio de ese mismo 1923, en San Luis Potosí, se expidió un decreto que concedía derecho a votar y ser votadas a las mujeres, pero las mentes conservadoras suprimieron al año siguiente. Pocos meses antes en Yucatán fueron electas 3 mujeres para diputadas: Raquel Cid, Beatriz Peniche de Ponce y Elvia Carrillo Puerto, además de que Rosa Torre venció en elecciones para regidora del Ayuntamiento de Mérida. Elvia Carrillo tuvo que renunciar a su cargo por amenazas de muerte. Se trasladó a San Luis Potosí, donde tiempo después volvió a ganar una diputación que no le fue reconocida por el colegio electoral. Durante la administración de Lázaro Cárdenas se otorgó el derecho al voto, pero sería hasta el gobierno de Miguel Alemán cuando se publicó la reforma al artículo 115 constitucional que dio derecho a las mujeres a votar en elecciones municipales. Aún nos falta mucho camino, así que vamos al siguiente video. Regresamos después de esta breve pausa. Ya está aquí presente con nosotros en el estudio nuestro colaborador de Ecos de la 4T, el maestro Alejandro Galván Esparza. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás, Geno? ¿Cómo te va? ¿Tú? ¿Cómo estás? Aquí estamos otra vez. Muy bien. ¿Ahora de qué tema nos vas a hablar? Interesantes. Pues vamos a preparar la charla para hoy sobre el programa piloto para protección de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Estamos ya en la segunda fase y hay cosas muy interesantes. Está muy extensa la información.
Ahí sí, a ver si podremos desahogarla en otros programas próximos. No sé, lo iniciamos ahora y lo terminamos en 2, 3 más. Está muy bien. ¿Parece? Claro que sí, Alejandro. Okay. Entonces vamos a hablar pues de hasta ahorita cuáles han sido los alcances y las consecuencias jurídicas del programa piloto para la afiliación de los trabajadores y trabajadoras del hogar o trabajadoras del hogar y trabajadoras del hogar en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el IMSS. Muy bien, sí, así es. ¿Cómo surge este programa, Alejandro? Bien, este programa piloto que le llaman en la institucional a través del gobierno federal, bueno, tuvo su raíz, como conocemos jurídicamente, a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, un amparo directo promovido por una trabajadora del Estado de México que promovió un juicio en la local en donde estaba reclamando el reconocimiento de sus derechos de seguridad social. La Junta falló en su contra, absolvió al patrón de la responsabilidad en materia de seguridad social, interpuso un amparo directo y la Corte lo atrajo por importancia y trascendencia, no un colegiado de circuito. Brincó directamente a la Suprema Corte. Corte Ejerció su facultad de atracción al tratarse de un tema importante en una violación a los derechos humanos. Entonces, ya en el estudio que se hizo del caso, en el amparo directo, la segunda sala estableció un proyecto donde fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, por los entonces ministros de la segunda sala lo aprobaron. En ese sentido, se concedió la razón a la quejosa y se ordenó que se le protegieran sus derechos humanos de seguridad social. Para esto tuvo que establecer una línea obligatoria para la institución para que cumpliera con la protección no solamente del quejoso, sino que fue más allá. ¿Lo hizo extensivo? Determinó la inaplicación de la ley en cuanto al artículo 13 de la Ley de Seguro Social, que establece que los trabajadores domésticos en aquel tiempo estaban ubicados en una incorporación voluntaria, no era el régimen obligatorio. Entonces ese programa piloto tendría que modificar las cuestiones jurídicas de la ley para inaplicar ese artículo mientras se reformaba esa ley de seguro social. Ese programa piloto estableció entonces la protección inmediata de todos los trabajadores en México dedicados al hogar. El trabajador del hogar entonces ya no se ubicó como un sujeto de aseguramiento de la incorporación voluntaria, sino que ya pasó al régimen obligatorio en el programa piloto sin que se modificara la ley, porque para eso tienen que agotarse, tú lo sabes, diversas etapas en donde se crea una ley, la modificación, se discute por el Congreso, se aprueba, se promulga por el Ejecutivo y eso era muy tardado. Entonces, el programa piloto de inmediato protegió a todos los trabajadores del hogar en este país, con base en esa sentencia trascendente histórica de la Corte, donde se obligó al Instituto a aplicar un programa piloto de protección social en forma general a todos los trabajadores del hogar. Sí, Alejandro, y dentro de la modalidad de los trabajadores, trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿quiénes están incluidos? ¿Qué actividad tiene que realizar para que estén? El trabajador del hogar se define en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo como aquella persona que presta servicios a un hogar, a una familia. Sí, servicios de cuidado, de limpieza, de atención, se dedica exclusivamente al hogar familiar. Sí, entonces todas las personas que prestan servicios en los hogares familiares se consideran trabajadores del hogar, personas trabajadores del hogar ubicados en esa faceta de protección social. Todos los demás trabajadores que presten servicios de asistencia, de limpieza, de atención en otros lugares comerciales no serán protegidos como trabajadores del hogar, sino que debe ser el servicio a un hogar de una familia. ¿Sí? Vamos a llamar al jardinero, a las personas que limpian la casa, a quienes atienden a un enfermo
mayores de edad, en cuanto a los adultos mayores, vamos a llamarles de alguna manera. Todos esos son trabajadores del hogar que ya están ubicados en una protección más amplia en sus derechos humanos a partir de esa disposición. Muy bien, Alejandro. Y de conformidad con ese criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuáles son precisamente los elementos más importantes de este plan piloto que el Ejecutivo emitió? Este plan piloto inició en julio de 2019. ¿Sí? Después de 6 meses que se emitió la sentencia, 7 meses después de la sentencia, el Instituto estableció este primer plan piloto en su fase primera, fase 1. ¿Qué incluyó esta primera fase? Que de inmediato los patrones respetaran sus derechos de seguridad social. Ahora, es importante esto. No es obligatorio para los patrones todavía la protección social de los trabajadores del hogar. Todavía no es obligatorio. La ley todavía no. Todavía no se modifica la ley para que sea obligatorio. Entonces es de forma voluntaria. Pero el patrón debe protegerse en registrar a un trabajador si tiene la posibilidad para evitar la responsabilidad por riesgos de trabajo. Claro. O por una enfermedad general. Así es. Él tiene que cubrir los gastos médicos a su trabajador del hogar. Entonces, si el instituto le ofrece a través de este plan piloto el aseguramiento por voluntad del propio patrón, entonces es conveniente para el patrón hacerlo en ese sentido. ¿Sí? En caso de incumplimiento, perdón, del patrón, Sí. que te interrumpa, los trabajadores pueden acudir directamente al IMSS y ellos No. hacer la manifestación de... El patrón es el único que tiene que decidirlo. Si el patrón no está de acuerdo, no tiene la voluntad de inscribirlo, Ok. no tiene caso que el trabajador vaya, porque hablamos que es un régimen todavía voluntario. Muy bien. Que existe un plan piloto donde dice, te vamos a atender para el aseguramiento de tus trabajadores con todos estos servicios y estos ramos de seguro de que establece la ley, pues eso ya es una protección que va a adquirir el trabajador. Pero es importante esto, no es obligatorio para el patrón todavía. Sí, muy importante esa puntualización que nos haces. Así es. Alejandro. Algunas personas me han consultado en ese sentido, si el patrón que tiene trabajadores a su servicio en el hogar está obligado a inscribirlos y a protegerlos en seguridad social. La respuesta es no, todavía no es obligatorio para los patrones. Entonces, estamos supeditados en este momento para que el patrón, si tiene la buena voluntad, lo haga, solamente eso. Muy bien. Antes de continuar, Alejandro, que está muy importante toda la información que le estás brindando a la audiencia, te voy a pedir que me permitas y también a la audiencia Claro que sí. ir a un corte y enseguida volvemos. Fue en diciembre de 1952 cuando se envió al Congreso una iniciativa con reformas constitucionales al artículo 34 constitucional y las modificaciones al 115. De esta forma, en los procesos electorales del 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas pudieron hacer efectivo su voto por primera vez en elecciones federales. Aunque la seguridad de las mujeres y su igualdad con respecto a los hombres se encuentren enunciados en la ley, es un hecho que enfrentan mayores grados de violencia y discriminación y que sus derechos son regularmente denegados en la práctica. Por ello, un proyecto incluyente como el de la Cuarta Transformación se propone eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos para avanzar en su autonomía física, económica y política y para asegurar su integridad física y emocional. Sí, ya sé, aún me falta mucho por contarte, pero serán otra serie de videos, así que no te las pierdas, que Andrea te lo explica. ¡Hasta la próxima! Bien, gracias por continuar. Estamos prácticamente en la parte final del programa. Vamos a ir a la otra parte del estudio para ver el rincón de Júpiter con su caricatura de esta semana. Adelante, por favor.
Pues les agradecemos que haya permanecido con nosotros y lo invitamos a que nos siga sintonizando todos los jueves, recordándoles que transmitimos Ecos de la 4T desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hasta el próximo programa. Gracias.